de Yucatán en México, secretario Hermilo Barrera, muchas gracias. Manuel, muchas gracias. Guillermo, muchas gracias. Licenciado José Luis, muchas gracias. Y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. La idea del día de hoy es que podamos intercambiar opiniones y podamos reflexionar sobre el rol de los estados en la política internacional del país y lo que estamos haciendo en Yucatán, lo que está haciendo el gobernador Joaquín Díaz Mena para la internacionalización de Yucatán. Vamos a hablar de territorio, de historia y de anticipación. En su último gran libro de liderazgo, Henry Kissinger, el más grande diplomático de nuestro tiempo, nos recuerda que el líder no es el que responde necesariamente con mayor eficiencia, sino el que interpreta la historia y proyecta un rumbo desde ella. Y me permito hacer una cita de él. Los líderes deben navegar entre un mundo tal como lo conocen, formado por la historia y la experiencia, y el mundo como podría llegar a ser, impulsado por fuerzas emergentes que aún no han alcanzado su plena expresión. Este equilibrio entre lo heredado y lo posible define la diferencia entre un liderazgo meramente técnico y coyuntural y un liderazgo estratégico. En el mundo vivimos una era en la que este tipo de liderazgo es más urgente que nunca. El orden global que se cimentó en la hiperglobalización, la unipolaridad económica y la dependencia se encuentra hoy en proceso de una reconfiguración sumamente acelerada. Ante esta transición, los estados y los territorios enfrentan dos opciones. Uno, esperar a que la dinámica internacional los arrastre, o dos, anticiparse, interpretar las señales del cambio y diseñar con esto su propio posicionamiento estructural. En nuestro caso, en el caso de Yucatán, se eligió lo segundo y se hizo bajo un liderazgo que ha entendido que el desarrollo no se decreta, se construye desde el territorio, con visión, con identidad y con conocimiento de la historia. Y ese es el liderazgo del gobernador Joaquín Díaz Mena. Y su apuesta, nuestra apuesta, se llama el Renacimiento Maya. El mundo experimenta en este momento al menos 5 transiciones de manera simultánea. La transición económica, de cadenas de suministro dispersas que privilegiaban únicamente la eficiencia de costos, a ecosistemas regionales integrados que privilegian la resiliencia y la cercanía a los centros de consumo. La transición geopolítica del multilateralismo funcional a las regiones, a los bloques estratégicos que comentaba el secretario, la transición energética de la dependencia de las energías fósiles a la transición renovable, la transición tecnológica de la manufactura estandarizada a la automatización y la inteligencia artificial y la transición ambiental. Estas transiciones generan incertidumbre, pero también oportunidades inéditas para aquellos territorios que sepan articular 3 elementos importantes: su posición geográfica, la cohesión institucional e identidad cultural y una visión política con suficiencia técnica y sobre todo legitimidad social, como es el caso de Yucatán. Ese es el punto exacto en donde el gobernador Joaquín Díaz Mena ha definido que se sitúe el proyecto de Renacimiento Maya. Yucatán, nuestro estado, reúne condiciones excepcionales en este nuevo panorama global. La primera, su condición geográfica. Yucatán está ubicado frente al Golfo de México, con acceso inmediato al corredor marítimo atlántico. Se encuentra a menos de 72 horas náuticas, horas en barco, de 4 de las economías más importantes del mundo.
Estados Unidos en su conjunto, la primera de todas, el estado de Texas, que se encuentra, si fuese un país, entre las primeras 20, el estado de Florida, que tiene características similares, y un poquito más lejos, la capital financiera del mundo, que es Nueva York. También posee estabilidad institucional, baja conflictividad política y hoy la apuesta al desarrollo logístico y al desarrollo de capital humano. Y todo esto se articula bajo la estrategia del Renacimiento Maya, y me gustaría comentarles cuáles son sus principales componentes. El primero, el desarrollo de infraestructura logística estratégica. En Yucatán hoy se está modernizando y ampliando el puerto de altura de Progreso. También se está construyendo la primera edición, el primer ramal del Tren Maya que será de carga, que va de la zona industrial de Poxilá a el puerto de Progreso, de Humán, que es una zona metropolitana a nuestra capital, a Mérida, y la zona intermodal con los polos del bienestar, con parques industriales. De igual manera, se está desarrollando una política de educación técnica descentralizada para nutrir a la industria realmente de las vocaciones que se requieren, que los trabajos, que la gente, que los jóvenes y las jóvenes salgan capacitadas para los trabajos que requerimos. Y por supuesto, la atracción de inversión nacional e internacional, que aquí encabeza nuestro secretario de Economía, que además hoy es reconocido a nivel nacional, porque en Yucatán estamos teniendo números nunca antes vistos en materia de atracción de inversión. Yucatán, cuando se recibió como el estado número 25 en atracción de inversión, un estado en franca desaceleración, y hoy, con la visión del gobernador Joaquín Díaz Mena que ejecuta nuestro secretario, estamos viendo que solo este año se han anunciado más de 34,000 millones de pesos de inversión, para lo cual pues démosle un aplauso aquí a nuestro secretario de Economía, por favor, porque es muy importante para Yucatán. Y por supuesto el Renacimiento Maya se basa en la cohesión cultural, en la legitimidad histórica que tenemos en Yucatán. El Renacimiento Maya retoma el legado civilizatorio de los pueblos originarios como eje articulador del proyecto. No se trata solo de incluir la identidad, sino de basar nuestra transformación en ella. Como lo ha planteado el gobernador Joaquín Díaz Mena, el pueblo maya es la raíz y la razón de ser del desarrollo en nuestro estado. Este enfoque evita el error de los proyectos sin arraigo, de los megaproyectos sin arraigo que imponen lejos de consultar y de incluir a todas y todos en su definición. En el siglo XXI, la geografía que ha vuelto el centro de la política de desarrollo va a permitir que, si nos apalancamos en el estado de esto, logremos construir esta visión de prosperidad compartida que se busca en nuestra tierra. Por eso, creemos que hoy tenemos en el estado de Yucatán, a través del Renacimiento Maya, una plataforma estratégica con visión de estado que permitirá a nuestro estado ser atractivo para la dinámica internacional, y que se va a colocar con esto en uno de los grandes polos de desarrollo de la región a la que pertenecemos, que es América del Norte. Y cierro con esto. Como comentamos, Kissinger decía que el liderazgo exige navegar entre lo que es y lo que puede ser. El Renacimiento Maya, bajo el liderazgo de Joaquín Díaz Mena, es un ejemplo de cómo un territorio periférico en el mapa tradicional va a convertirse en un nodo central del nuevo orden geoeconómico. Es una muestra de que el desarrollo no exige borrar identidad, exige activarla, y que la historia, cuando se interpreta con visión, puede ser la palanca del futuro. Desde Yucatán se está articulando una propuesta que no solo responde a la región, le habla al país
y le habla al mundo, porque el liderazgo territorial, cuando está bien anclado en su pasado y bien orientado hacia el futuro, produce orden, estabilidad y la transformación. Y eso, en estos tiempos, es una forma de diplomacia, pero sobre todo es una forma de hacerle justicia a nuestra tierra milenaria. Muchas gracias a todas y todos por su atención.